¿Qué es la traducción para mí? Una esclavitud, una especie de sacerdocio. Sí, creo que la traducción es más un sacerdocio que la docencia. Sí, una esclavitud en el sentido gozoso, ¿no?, de la palabra, pero hay algo en la palabra esclavitud que me parece que describe bien esa especie de relación de dependencia que hay entre el traductor y el texto que traduce. Es una adicción también. Yo cuando traduzco no me puedo levantar de la silla hasta no haber terminado, digamos, una gran unidad de traducción. No puedo dejar el trabajo por la mitad. Y eso quiere decir que incluso puedo dejar de comer o puedo postergar cosas que no postergaría, digamos, si estoy escribiendo una novela, por ejemplo. No tiene nada que ver con la pasión ni nada que ver con la intensidad, digamos, del placer que uno tiene al hacer ambas cosas. Hay en la traducción, yo creo, una especie de demanda, un llamado del texto a traducir que no existe cuando escribo ficción, por ejemplo, o ensayos o cualquier otra cosa. Y eso es lo que me pone en una relación de dependencia total, ¿no?, como de adicción. Yo creo que los textos que los textos escritos en otras lenguas que no son las de uno piden ser traducidos. Y hay en ese pedido una especie de mandato, algo a lo que uno no puede resistirse si tiene algún tipo de sensibilidad con la traducción, ¿no? Yo hice eso de muy joven, pensando que me iba a ganar la vida traduciendo a los 20, 21, 22 años, y me di cuenta muy rápido que me encantaba traducir, pero que por supuesto no había dinero que pudiera pagar esa relación de esclavitud, digamos, esa dependencia, que los honorarios de un traductor deberían ser muy elevados, porque realmente, literalmente, no haces otra cosa que traducir. Y no haces otra cosa que pensar en lo que estás traduciendo. Y a la vez, bueno, lo genial del asunto es que, por supuesto, tenés la conciencia de que no es posible traducir. O sea, que sos adicto a algo que en cierto sentido es una tarea imposible, en el sentido, por supuesto, de una traducción sin resto, ¿no?, sin como de uno a uno, una correspondencia entre una lengua y otra. Y evidentemente hay algo en esa especie de horizonte imposible que funciona como un motor fuertísimo, ¿no? Y una gran alienación, es muy alienante traducir. Los traductores son gente muy rara, ¿no? Sabemos que es gente muy rara. No sé si hay mucha relación entre traducir y escribir, digamos. En todo caso, encuentro mucha relación entre traducir y leer, ¿no? Porque creo que traducir es leer, es como lo que Nietzsche llamaba un ejemplo de close reading, de lectura como cercana, miope, ¿no? Me parece que los traductores son quizás los últimos que leen de esa manera, filológicamente, con ese nivel de detalle microscópico. Yo diría que hay más relación para mí entre traducir y leer que entre traducir y escribir. Que traducir es una escuela de lectura para mí más que de escritura. De hecho, por ejemplo, los traductores son lectores temibles, ¿no? Cuando me ha pasado de hablar con traductores que están trabajando con algún libro mío y esperar el momento de las preguntas del traductor con una cierta inquietud siempre, ¿no? Porque son como sabuesos, y no solo, digamos, sabuesos de la lengua, en el sentido de que profesionalmente están entrenados para detectar cualquier problema lingüístico o interlingüístico, sino también que leen lo que uno escribe con un nivel de detenimiento que yo creo que ni siquiera los críticos literarios más
obsesivos tienen, ¿no? Entonces siempre son ellos los que detectan las incongruencias, por ejemplo, con fechas o con periodos de tiempo que pasan entre entre un hecho y otro, o digamos, son como aves de presa en ese sentido, ¿no? Pero también, por supuesto, son lectores muy finos, muy sensibles y son, necesitan forzosamente tener como ciertas perspectivas culturales generales que van más allá de la lengua de la cual están traduciendo, ¿no? Como tienen que tener un cierto saber contextual, que también es un saber contextual muy preciso, ¿no? Todas las investigaciones que hacen cuando están traduciendo algo son investigaciones que valen para eso que están traduciendo. En cierto sentido hay algo muy demencial en un traductor, que es que, por supuesto, un gran traductor tiene una gran carrera, ¿no? Ahí se puede decir, bueno, qué sé yo, Miguel Sáenz tiene una gran carrera, pero al mismo tiempo esa carrera es como todo el tiempo de cosas de a uno, ¿no? Es de a uno. O sea, cada libro, aunque bueno, él es por ejemplo el traductor de Bernhard, pero cada libro es para un traductor, yo creo, una especie de problema. Por ahí hay una relación con escribir para mí en la traducción, ¿no? Que efectivamente cada libro es un problema totalmente específico, ¿no? Y que es muy difícil traspolar los problemas que aparecen con ese libro a otro. Es un arte muy de... Bueno, es un arte, es un trabajo de interpretación, ¿no? En el sentido musical de la palabra. Yo creo que parte de esa adicción de la que hablaba antes tiene que ver con eso. Hay un momento que no pasa con la escritura en otro terreno, que hay un momento en que los dedos necesitan tocar esa partitura que es el texto original, ¿no? Tocarla, en el sentido como de un músico necesita tocar su instrumento, el piano, lo que sea. Es una cuestión casi física, ¿no? Sí, yo creo que los personajes de traductores son, siempre para mí fueron muy atractivos. Supongo que es otra de las reprimidas herencias cortasarianas, ¿no? Pero son muy atractivos porque es como una manera de hacer que tu personaje tenga algo que ver con el mundo de la literatura, pero no sea necesariamente un escritor. A mí siempre me da como un poco de pudor escribir personajes de escritores. Me parece un plomo en realidad, ¿no? Y a la vez, obviamente, digo, bueno, hay algo de esa subjetividad, digamos, que yo reconozco, sobre la cual podría decir alguna cosa. Me parece un poco también demasiado deliberado apartar la figura del escritor de mi camino. Entonces la figura del traductor siempre resuelve ese problema, es como una figura sobre la cual uno puede desplazar muchas cosas de la práctica del escritor sin que queden como rasgos de un escritor. Y a la vez, yo creo que hay algo interesante, por lo menos para mí, que me gustan mucho los personajes que tienen problemas con la acción, o en los cuales la acción es problemática, que es que el traductor es a primera vista una especie de personaje segundo, ¿no? Como alguien que viene después que otro, a acompañar algo que hizo otro, a seguir los pasos de otro, ¿no? del escritor del texto original, etc. Y hay algo de eso que a mí me atrae mucho, ¿no? Que creo que también es un poco lo que siempre pasaba con los textos donde aparecía la traducción en Cortázar, ¿no? Como la idea del traductor como un subalterno, como una especie de, bueno, de esclavo en cierto sentido, pero no como yo lo describía antes. Y me gusta mucho jugar con esa cuestión, porque por supuesto no creo
que el traductor sea un personaje secundario, digamos, ni un parásito, ni un apéndice del escritor. Creo que el traductor, por supuesto, tiene la práctica de la traducción es una práctica totalmente específica, propia. Y también lo que siempre me gusta de esos personajes aparentemente secundarios es que, aun cuando sean subalternos y vengan después de otro, etc., la intervención que tienen, por más pequeña que sea, es una intervención que puede ser decisiva, ¿no? Digo, para citar un ejemplo real, yo me acuerdo que durante mucho tiempo en Francia se decía que Ernesto Sábato era un gran escritor. Y creo que un día alguien me dijo me preguntó si yo había leído Abaddon el Exterminador en francés, que lo había publicado Severo Sarduy en la colección de hispanoamericanos de la editorial Seuil. Y yo dije, no, me dijeron, porque la traducción de Sarduy es extraordinaria, o sea, reescribió completamente el libro de Sábato. Entonces, el Abaddon Exterminador traducido por Sarduy era genial, y el Abaddon Exterminador escrito por Sábato era espantoso, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es evidente que un traductor como Sarduy, bueno, era un escritor también, ¿no? Y un escritor bastante perverso, por cierto, pero el que viene después, por supuesto, puede hacer cosas mucho más geniales que el que vino primero, ¿no? Me gusta mucho esa idea de que un traductor, digamos, alterando algo muy, muy pequeño de un todo, puede cambiar ese todo de una manera radical, ¿no? Y de hecho, bueno, qué sé yo, hay mucha traducción en Borges, por ejemplo. O sea, Borges obviamente, que también era traductor, y un traductor un poco a la Sarduy, ¿no? En el sentido de que escribía mucho sus traducciones. En Borges justamente la idea de la traducción que hay es una idea casi inversa, opuesta a la de Cortázar, ¿no? O sea, para Borges casi uno podría decir el traductor está primero que el escritor, ¿no? Primero vienen los traductores y después vienen los escritores. Me gusta mucho, digamos, o sea, cumple esas funciones el personaje del traductor para mí. Una cierta debilidad, si querés, una cierta fragilidad, una relación de dependencia con otra cosa, pero también la posibilidad de revertir esa relación de dependencia mediante una intervención puntual muy pequeña y a la vez muy crucial. Sí, bueno, en el caso de una adaptación, digamos, de un texto literario al cine o a la televisión o al teatro, lo que sea, digo, ahí uno empieza a usar ya la traducción como metáfora, ¿no? Me resisto un poco a hacer eso en general, ¿no? Prefiero hablar de adaptación o de versión, porque es otro trabajo realmente, ¿no? No tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que es una traducción. Porque en el caso de la traducción, propiamente dicha, la traducción literaria, es un trabajo verdaderamente siniestro, en el sentido de que es un trabajo que se despliega, digamos, en la relación entre lo mismo y lo otro, pero a un nivel muy como microscópico, ¿no? Mientras que en el caso de una adaptación de un texto a la pantalla, cualquiera sea, es tan otra cosa. Prácticamente cuando adaptás una novela al cine, prácticamente yo diría el original medio desaparece, la idea de original desaparece, ¿no? Porque en general, además, la adaptación cinematográfica implica dos pasos. Uno es tenés que reducir, convertir, digamos, esa novela en un objeto pseudo literario que es el guión, y después eso a su vez, o sea, porque también llevar un guión a la pantalla es en cierto modo, uno podría decir, una traducción, ¿no?
No existen esos dos pasos en una traducción literaria. Y por supuesto yo creo que el problema del sentido es otro, ¿no? En el caso de una traducción literaria, el traductor todo el tiempo se enfrenta con la experiencia de que el sentido es el mismo y es otro, ¿no? Eso es básicamente traducir, esa maravilla y también ese desconsuelo, ¿no? En el caso de la adaptación, yo diría que casi no hay un problema de sentido, ¿no? Es más un problema pragmático. Es como... sería más bien como la continuación de lo mismo por otros medios, una cosa así, digamos, ¿no? Como si el guión fuera el manual de instrucciones de un artefacto hecho de imágenes y sonidos, que es una película, y el guión es como el manual de instrucciones para fabricarlo. En la traducción literaria no es así, digamos. O sea, todo el tiempo estás escribiendo ese texto otra vez, ¿no? Es ese texto que estás escribiendo. Y estás todo el tiempo como pegado a ese texto. En la adaptación yo diría más bien que hay que despegarse, ¿no? Que la buena consigna es despegarse. O sea, en general las adaptaciones, las malas traducciones, digamos, de la literatura al cine son aquellas en las que la película es demasiado fiel a la novela, ¿no? Y son buenas las adaptaciones que en un momento se olvidan del original, lo borran por completo. Pero justamente por eso, porque el olvido implica que la película se vuelve autónoma y el cine es cine y no una especie de derivado, digamos, del arte burgués del siglo XIX, ¿no? Digamos, el cine del siglo XX se descubre a sí mismo como cine en el momento en que se olvida de la literatura, se olvida del teatro, de todo aquello que lo alimentó al principio, ¿no? Entonces ese olvido es fundamental. Me parece que no hay olvido posible en el caso de una traducción, y yo creo que el traductor es medio una especie de Funes, ¿no? En cierto sentido. O sea, el traductor está condenado a recordar. Y yo diría en todo caso que el adaptador de cine o el director de una película basada en una obra literaria está más bien obligado a olvidar, ¿no? Esa sería un poco la diferencia. Si abandoné alguna traducción, no, creo que no. O sea, por ahí no la presenté, por ahí me la guardé, pero la tuve que terminar, digamos. O sea, no pude dejarla por la mitad, pero no, por ahí no quedé conforme con el resultado, por ahí pensé que tenía que hacerla otra vez, pero no pude dejarla por la mitad. ¿Y qué me gustaría? Bueno, hay millones de cosas que me gustaría traducir. Lo que pasa es que tampoco puedo traducir por gusto, digamos, ¿no? A lo sumo, a veces traduzco para calentar las manos antes de tocar, ¿no? Antes de escribir. A veces hago eso, como una especie de ejercicio de calentamiento. Pero es raro que me ponga a traducir así por puro placer. Pero qué sé yo, me gustaría mucho traducir a Stendhal, por ejemplo, que es un escritor que me gusta mucho y me gustaría meterme con una novela gigante, digamos. O sea, nunca traduje cosas muy largas. No sé si podría aguantar, no sé si podría resistir estar mucho tiempo con un texto, pero me gustaría traducir El Rojo y Negro, por ejemplo, o La Cartuja, o un libro que a mí siempre me gustó mucho de Stendhal, que es Del Amor, que es una especie de tratado sobre como el gran antecedente del fragmento de un discurso amoroso de Barthes. Me gustaría traducir mucho a Stendhal, sí.
Sí, porque además como es un escritor que me gusta mucho, tengo la impresión de que la relación de traductor ahí sería muy atractiva, ¿no? O sea, meterse con un escritor que a uno le gusta mucho, medio como poseerlo, ¿no? Algo así, medio caníbal, me imagino. Siempre la sensación es, qué bien que escribo en otra lengua. Me- 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 ¿Cuántas lenguas domino? Porque aun cuando yo sé inglés y francés, como lo suficiente como para traducir del inglés y del francés, me resulta muy difícil escribir en esas lenguas, ¿no? O sea, puedo escribir un poco en francés y alguna vez escribí algo en inglés, pero unas cosas muy de circunstancias, pero no, jamás me pondría a escribir en esas lenguas. Y sin embargo, cuando releo, por ejemplo, las traducciones que puedo releer, porque conozco las lenguas, cuando leo la traducción, algunas traducciones francesas o inglesas, mi sensación es esa. Che, pero al final escribo bastante bien en francés, escribo bastante bien en inglés, debería escribir más, ¿no? Ni hablar de cuando leo, no sé, una traducción al italiano, por ejemplo, que es una lengua que no domino, digamos, que puedo leer con dificultad, eh, pero en rigor hay algo de eso, ¿no? Como si como si la traducción me confiriera a mí, en tanto que autor del texto original, una especie de capacidad lingüística que por supuesto no tengo, ¿no? Pero de la que me siento medio autor. O sea, cuando leo la traducción digo, yo soy autor de esto, ¿no? Por supuesto soy autor del original, pero no de esa traducción. Y sin embargo me siento un poco autor de la traducción. Hay algo de, de esa versión que puedo reivindicar, ¿no? Eh, pero debo decir también que no me meto mucho con eso. O sea, no soy, ni siquiera en las lenguas que domino y en las que podría, digamos, emitir un veredicto, no me meto mucho con las traducciones. En general confío en los traductores que me tocan, porque vienen por un lado que en general me merece confianza, y creo que no quiero saber mucho. No quiero saber mucho. No quiero saber mucho de los problemas que puede haber y tampoco quiero saber mucho de los problemas que pueden haber resuelto con la traducción. Pero lo que hago muchas veces es, bueno, estar en relación con los traductores, o sea, pero solo respondiendo demandas de traductores. O sea, nunca yo quiero, no necesito hablar con los traductores. Estoy disponible si tienen dudas, pero no me interesa mucho meterme en la cuestión de la traducción. Aunque me interesan mucho los traductores como personajes, ¿no? O sea, me gustan los pocos traductores que conocí más o menos bien, siempre fueron personajes muy atractivos, ¿no? Muy extravagantes, de una extravagancia que a mí me gusta, como medio como implosivos, medio asesinos seriales en potencia. Eh, y me gusta, me gusta mucho conversar con los traductores, como qué tipo de problemas tienen. Así que muchas veces, en realidad, ese intercambio a propósito de los libros en los que están trabajando ellos, para mí es más un pretexto para saber cómo piensan y en qué están que para dilucidar cosas de la traducción.